Buenas cuarto, ¿cómo andan? Espero que anden genial. Ya estamos en el último tramo del año, así que a ponerle un poco más de energía, que nos queda muy poquito para poder completar los contenidos que están pensados desde la geografía para su año. Así que en este video les voy a traer una especie de resumen de todas las cuestiones que hemos venido trabajando en esta última unidad que encaramos hace unas cuantas clases ya, en donde estamos trabajando un poco las características de la ciudad, de las ciudades del mundo. Vamos a ver un poco de características urbanas, en donde podemos observar las infraestructuras, cómo se estructura la ciudad, qué actividades se realizan, cuáles son las condiciones y la forma de vida que tienen las diversas personas que viven en ellas. Y para ello nosotros estamos utilizando un ejemplo que a mí me pareció muy concreto para poder reflejar todos estos conceptos que se trabajan desde la geografía, a la India como un país en donde tiene un acelerado proceso de urbanización debido a que tiene un gran porcentaje de población que está dedicada a ciertas actividades económicas. Lo que nosotros estuvimos viendo fueron ciertos conceptos y ciertas realidades que vive el país para poder entender un poco cómo se estructura la sociedad y cómo se estructura el ámbito que se desarrolla en la India. Entonces estuvimos trabajando un poco las condiciones sociales, estuvimos trabajando y observando cuáles son las características de los sectores urbanos específicamente, cómo son las condiciones de vida y demás características que nos ayudan a comprender una realidad que es en algunos aspectos similar a la nuestra y en otros aspectos muy diferente. Así que para hacer una especie de cierre con este tema que estamos trabajando de la India, me gustaría contarles un poco las respuestas que ustedes han dado en este trabajo de hacer una comparación entre Dharavi, que es una parte de Mumbai, que es la capital de la India, que anteriormente era denominada Bombay, hoy en día se le ha cambiado el nombre. La verdad que no sé por qué circunstancias, pero por una cuestión de legalidad, ahora se debe llamar Mumbai. Nosotros lo que habíamos observado acá, los que yo les di para que ustedes básicamente tengan en cuenta, es que en todo ámbito en donde se caracteriza por tener una economía ligada a un sector de la parte industrial, va a tener esta realidad, es decir, nosotros vamos a observar cómo se estructura la ciudad, el sector urbano de estas áreas, y tenemos que entender cuál es la situación política, cuál es la situación social, la situación económica y la situación cultural para entender bien cómo se desarrolla la sociedad en esa porción del territorio. Entonces nosotros, yo les di de ejemplo para que puedan observar estas transformaciones en básicamente ejemplificar cómo es que se estructura la ciudad en torno a la capacidad económica que tengan las personas. Nosotros podemos observar en cualquier imagen como acá la que tienen, la que les estoy compartiendo en la pantalla, pueden observar que es Mumbai o Bombay es una ciudad que tiene muchas características de las ciudades globalizadas, de las ciudades grandes que existen alrededor del mundo. En este caso estamos viendo la costa en donde pueden ver unas grandes edificaciones de muchos pisos, pueden ver una organización en cuanto a la estructura de la ciudad ligada a un buen dote económico, es decir, todas estas personas que se alojan en las habitaciones de cada uno de estos hoteles y de estos edificios, que son ya por la cantidad de pisos rascacielos, van a tener una posición económica muy diferente a los que se asientan a los sectores aledaños en Mumbai, en estos barrios que son un poco más precarios, en donde podemos observar que, como también pudimos observar en el video que les adjunté de Luisito Comunica, en donde se puede ver claramente que él hace un paseo y lo primero que le avisan es que tenga cuidado con los robos y con toda la inseguridad que existe en el sector, estos barrios, porque la capacidad económica de estas personas es mucho menor a las que pueden lograr disfrutar de estos sectores. Entonces vamos a ver esta contradicción que existe y esta contraposición
entre los ingresos de cada persona y cómo estos ingresos se ven reflejados en la distribución y establecimiento del sector urbano. Para ello podemos claramente ver un ejemplo como es la foto que está ahí en la pantalla compartida, que es el Taj Palace, un hotel de lujo que es icónico en Mumbai. Podemos ver que tiene una gran infraestructura y tiene muchísimo presupuesto en cuestión de construcción, pero como acá lo dice, es un hotel de lujo que solo está dirigido para cierta parte de la población que pueda darse el lujo de consumir en estos lugares. Y por otro lado tenemos la realidad de las personas que viven en Dharavi, que es una mayoría de la población, es decir, hay que entender que en ciertos países la gente que tiene una capacidad económica elevada va a ser mucho más reducida que las personas que no tienen casi ingreso o que tienen un trabajo el cual no tengan la posibilidad de tener un buen ingreso, entonces los obligan, estas personas se ven obligadas a tener que asentarse en lugares que son mucho más baratos o que las infraestructuras son mucho más débiles. Acá podemos observar una de las actividades que se realizan en estos barrios precarios, porque una de las características de Dharavi, que es uno de los barrios más grandes y más pobres que tiene la India, que tiene Mumbai o Bombay, es que hay una gran diversificación de actividades económicas que estas personas van a realizar y las cuales tienen una caracterización laboral de precarización, es decir, las personas que viven en estos barrios trabajan dentro de sus propias viviendas a partir de la terciarización de ciertas actividades económicas. Lo mismo que nosotros vimos cuando yo les di la parte de que ustedes analicen las industrias de modas, que por ejemplo la marca Gucci, que busca bajar los costes de producción, una de las formas es bajar el salario o buscar gente que cobre menos, y por lo que una parte de la producción de estas marcas internacionales va a terminar en manos de personas indias, en este caso, ¿no? Los cuales van a tener un horario laboral más barato, por lo que a la empresa le va a salir más barata producir esa prenda y por lo tanto tener más ganancia a la hora de vender. Lo mismo se realiza con muchas actividades. La mayoría de las actividades manufactureras van a buscar esa rentabilidad económica, es la capacidad de poder producir a menor precio para tener más ganancia a la hora de venderlo. Van a utilizar estas personas que tienen una precariedad laboral, una precariedad en cuestión de habitacional, es decir, sus viviendas son precarias, tienen falta de servicios básicos como luz, agua potable, cloacas, porque es un asentamiento totalmente precario y que no tiene ninguna protección legal laboral. Entonces muchas de estas actividades las van a realizar estas personas en estos sectores de la ciudad que son más empobrecidos, y una de estas actividades, por ejemplo, como acá lo pueden observar, es la producción de ladrillos. Y acá tenemos otro que es la producción textil, es decir, la industria textil es la que más utiliza en este caso a las personas de la India y que tengan un coste laboral mucho menos que en su país de origen. Es decir, muchas marcas están buscando a países como la India, Bangladesh y demás países, en este caso de Oriente, que tienen una mano de obra muy precarizada, es decir, que la gente por derecho no cobra salarios muy elevados a comparación de otros países como Estados Unidos o los países europeos donde tienen unos salarios muchísimo mayores. Por lo que son usados, por este caso, trabajar en algunos eslabones de la producción textil, como acá lo pueden ver y observar, en condiciones totalmente precarias, porque esto realmente se tiene que hacer en una industria con protección para la persona, con protección en el lugar, con elementos de trabajo, y acá lo que se hace es casi artesanal el trabajo. Ay, sí. Con estas imágenes de fondo de la parte de Dharavi,
para conocer y observar un poco y ver reflejado en imágenes cuál es la realidad que viven las personas, podemos establecer una breve conclusión en donde podemos tomar algunos conceptos que estuvimos trabajando de la geografía para poder entender a qué va y de qué realidad estamos hablando cuando nos ponemos a observar este tipo de imágenes y este tipo de fotos que se toman de otra parte del mundo. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la India es un país que está en desarrollo, es decir, es muy similar a países, algunos países latinoamericanos, como inclusive Argentina, en donde se caracteriza por tener un elevado número de población, cuestión que hace al país ideal para que empresas que ejercen y que manipulan el mercado a nivel internacional tengan interés en venir a asentar sus bases y sus empresas productoras en este territorio, lo que va a generar es que la población de la India busque trabajar dentro de este ámbito industrial, que de este ámbito en donde las empresas extranjeras van a venir a invertir, que es en el ámbito de la industria, tanto alimentaria como de indumentaria, y de terciarización de las actividades, es decir, de buscar esta mano de obra más barata para hacer más rentable la producción y así ganar más dinero, lo que va a generar es una estructura y una condición en la población india que va a tender a agruparse cerca de las ciudades, hacer una migración del sector rural al sector urbano para poder tener un acceso a estos trabajos en las industrias que son muy precarizados o poder tener trabajo dentro del eslabón productivo, ya sea, por ejemplo, con los trabajos que vimos anteriormente, de la parte textil, de la parte de los bordados de las prendas, van a buscar es capturar a las personas para trabajar dentro de esa industria y como la población india tiene la característica de que como hay tanta población, los recursos del Estado no alcanzan para ayudar a toda la población, lo que se ven obligados a tener que tomar estos trabajos y a tener una condición de vida acorde a estas condiciones laborales. Es decir, muchas personas trabajan muchas horas por día y no tienen todavía la accesibilidad de poder mudarse de estos sectores como por ejemplo de los barrios de Dharavi, en donde podemos ver que tienen unas infraestructuras bastante peligrosas, hasta podríamos decirlo, porque no hay una organización en cuanto al sector edáfico, es decir, al sector de los edificios y de las casas que se construyen, y además que hay una presión sobre el territorio que eso ejerce por ahí la falta de agua, de acceso a agua potable y de una buena organización con respecto a las cloacas. Por ejemplo, acá podemos observar que hay mucha población que está totalmente al lado de las vías del tren, porque son sectores donde pueden asentar estas construcciones más precarias que lo que hay en el resto de la ciudad de Bombay. Por lo que las personas que se adentran a vivir cotidianamente estas situaciones de vida, tenemos que entender que a veces nuestro sistema económico, este concepto que trabajábamos a principio de año, que nuestro sistema económico capitalista genera estas brechas de condiciones económicas y condiciones de vida, porque un aspecto es muy difícil separarlo de los demás, es decir, el aspecto social, el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto cultural, el aspecto que ustedes quieran tomar, siempre van a estar relacionados entre sí. Entonces, que tenga una condición laboral precaria y que tenga pocos accesos a trabajos o, por ejemplo, a estudios públicos, lo que va a generar es que las personas tengan menos posibilidades de ascender socialmente, por así decirlo, de, por ejemplo, salir de estos barrios precarios a instalarse en barrios donde tengan más servicios y más accesibilidades a, por ejemplo, la salud, la educación y demás. Entonces, lo que va a generar este sistema económico en el cual nos vemos incursionando como sociedad hace más de 200 años, es estas brechas económicas y es importante conocerlas para poder entender cómo se estructura la realidad que se vive a lo largo y ancho del mundo. Por eso en geografía, para cuarto, está pensado poder conocer estas realidades que pasan y transcurren en otras regiones para poder entender que a veces
los problemas que surgen tienen una problemática mucho más profunda y que hay que atender a muchos grados de conceptos y en muchos enfoques para poder lograr capitalizar y lograr un cambio para que estas personas no tengan que vivir con condiciones precarias, como por ejemplo como las imágenes que han transcurrido, que tienen altos niveles de contaminación, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a una buena alimentación, ni a una buena salud, ni a una buena educación. Entonces, entender cómo los procesos que se van forjando a lo largo y ancho del mundo van a generar esta dualidad y estas encontronazos de diferentes tipos de sociedades.